Buenas tardes, querido público. Gracias por vernos una vez más en su programa favorito, La Economía del Derecho o El Derecho en la Economía. Aplicado, ahora vamos a ver un tema muy importante. Pero antes de que nada me gustaría compartirles el lugar que nos estábamos ubicados. Nos encontramos en el centro de Guadalajara o cerca del Mercado Corona, en un parque muy hermoso, en el cual hoy vamos a exponer acerca de un tema que es muy relevante, que es los recursos naturales, el derecho aplicado en ellos y cómo influye la economía de todo esto y las leyes que se deben de aplicar para la protección de los recursos no renovables y renovables. Para ello me presento, queda a sus servicios, soy el licenciado Ramón Fermín Huerta Ramírez y el licenciado Ángel Daniela Matón González, igualmente quedo a su servicio. Bueno, todo esto damos inicio tratando de comenzar el presente programa. Vamos a comenzar con el licenciado Ángel. Comenzando con este tema, yo creo que es crucial, para empezar a hablar la política económica del país, ya que con sus leyes, regulaciones y distintas funciones actúa sobre el territorio y sus recursos. Esto tiene un impacto enorme, ya que esto nos indica si la nación es rica o es pobre, si existe la desigualdad en la distribución de los recursos naturales que ha marcado el desarrollo económico de los países. Entiendo. Entonces la economía busca equilibrar nuestras necesidades limitadas con esos recursos que son limitados, ¿verdad? Así es, exactamente, ya que es aquí donde entra principalmente el derecho económico. Primero tenemos que saber qué son los recursos naturales. Los recursos naturales son todos esos productos que obtenemos a través de la naturaleza, materiales o energía que usamos para vivir, y para la actividad económica o para nuestras distintas necesidades sociales. Por ejemplo, algunos de ellos serían como el petróleo, recursos de minería como oro, plata, cobre, algunos otros demás, pero en principal que tenemos en general, en México es un país muy rico en petróleo, un recurso que está solamente permitido por el gobierno para su manipulación y explotación como tal y para el pueblo mexicano. Como recordaremos que se hizo con el Lázaro Cárdenas, que lo expuso que es para los mexicanos el petróleo, para el pueblo mexicano, que actualmente se maneja a través de una empresa llamada Pemex o de concesiones que otorga el país a diferentes empresas para su producción o manufactura de diferentes derivados de tal, el cual es un recurso limitado, no renovable, el cual depende de una nación de él, pero se han buscado diferentes alternativas y soluciones y se ha dejado su empleo o su funcionamiento de tal materia prima para la elaboración de medicinas o algunos derivados de gran importancia, no tanto como para su quema de combustible como en automóviles. Ahora pasando a un ejemplo de cada uno. Muy bien, vamos a empezar a hablar de cuáles son los recursos limitados, porque la naturaleza tiene sus propios ritmos de crecimiento y porque son interdependientes. Es decir, que cada uno de estos dependen de otros para desarrollarse. Los clasificamos en dos tipos principales, que son los renovables y los dos renovables. En resumen, básicamente, los renovables. Básicamente los renovables son aquellos que su producción no tarda mucho para que volverlos a generar. Son recursos que se pueden volver a utilizar, emplear con un cierto lapso de tiempo corto o instantáneamente, como las energías renovables. Y el siguiente serían los recursos
los recursos no renovables. Ok, muy bien, ya me ha quedado claro que es un recurso renovable, que es el cual se puede restaurar más rápido de lo que consumimos, como son los bosques. Y también vamos a hablar ahora de los recursos no renovables, por ejemplo, que son los que no podemos reponer a la velocidad a la que los gastamos, es decir, como el petróleo o los minerales. Sí. Los no renovables son los recursos que no se pueden reponer de forma rápida, eficiente o funcional o para la demanda del ser humano, o que no se pueden reponer básicamente porque es muy difícil su producción, que es un recurso limitado que tiene más, es más compleja su ley, su imposición de normas por su naturaleza. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar de que existen tres principios claves en el derecho económico. Vamos a mencionar cuáles son cada uno de estos. El primero de ellos es el derecho a la protección de los recursos naturales. En sí es como proteger un parque nacional. El segundo es el aprovechamiento racional. Esto significa que podemos usar los recursos, pero de forma controlada mediante licencias, permisos o concesiones. Se trata de usarlos inteligentemente y eficazmente para su empleamiento. ¿Ahora? Ok, muy bien. Correcto. El tercero es básicamente el ejercicio de las facultades de la policía administrativa, es decir, es el que permite el Estado de fomentar y controlar las actividades económicas relacionadas con todos estos recursos ya mencionados. Estos tres principios son la base del derecho económico, que regula y protege la riqueza natural de un país. Y los recursos no renovables son los más delicados de llevar a cabo su práctica. Sí, ya que definitivamente estos son más estratégicos para la economía de los países, al ser limitados y agotables. Su importancia es tal que suelen ser de titularidad pública, es decir, que lo que significa que en el Estado tiene el control principal sobre ellos, incluyendo los particulares en muchos casos. Bueno, esto tiene sentido. ¿Y qué hay del desarrollo sustentable y cómo encaja aquí en todo este contexto? Aunque esto no lo hemos mencionado, todo lo que hablamos apunta a la sustentabilidad del derecho económico. Es decir, que al buscar el aprovechamiento racional y la protección de los recursos, está sentado las bases para que lo usemos hoy sin comprometer su disponibilidad para las futuras generaciones. Se trata de un equilibrio constante. Entonces, sea petróleo, agua, bosques o minerales, y el Estado tiene un papel fundamental en su regulación para la economía. Sí, exactamente, ya que a través de las leyes y normativas específicas para cada uno del Estado garantizan su uso adecuado y su conservación. Es la forma en la que el derecho económico maneja la riqueza nacional de una nación. Gracias, licenciado Ángel. Esto me ha aclarado muchísimo el panorama en general de los recursos naturales, de por qué el gobierno debe de instaurar leyes normativas en general para su protección y limitación de uso.
Eso es, se podría decir que es el derecho económico aplicado a los recursos. Es la norma instaurada por la autoridad para regular y controlar los recursos naturales limitados o no limitados, renovables y no renovables, en su uso para su aprovechamiento y funcionalidad y mantenimiento a futuro, para no hacer una sobreexplotación de los recursos y terminar con tal recurso natural. Gracias, licenciado Fermín, por tu comentario. También a mí me parece muy importante todo este tema, ya que nos damos cuenta de cómo principalmente la naturaleza es la que nos da estos recursos que todas las personas necesitamos básicamente para poder vivir, y cómo en base a estas el gobierno crea leyes y distintas normativas para tener una regulación, se podría decir, sobre la población. Sí, de diferentes Sí, áreas. diferentes La áreas. minería, petrolera, ¿qué más recursos tenemos? Playas, mares, pesca, algunos tipos de pescado que están prohibidos pescar porque hay muy poco. Sí. Y su término de ese tipo de pescados afectaría todo un ecosistema y dañaría nuestra producción a futuro, nuestros ecosistemas marinos. Sí. Pues básicamente para eso es importante saber sobre este tema, y también es importante saber lo que ya mencionamos sobre los recursos que son ¿cómo era? No renovables y renovables. Que para aclarar, y si les queda alguna duda, los que no son renovables es el que no se puede utilizar de tal manera como originalmente se empleó. No puedo utilizar el petróleo de tal manera como se empleó para hacer el plástico, la producción del plástico, sino que tengo el plástico. Lo puedo reutilizar el plástico, pero no tengo el petróleo como tal, como se introdujo al inicio. Esos no son renovables. Eso es un recurso limitado y no renovable. El renovable es como las energías eólicas, hidráulicas. Conclusión, a ver qué opinas. Bueno, en general opino que la aplicación del derecho económico aplicado en los recursos naturales tiene que ver con la implementación de una norma de una ley específicamente para que se regulen los recursos, de acuerdo al artículo 27, como lo está hecho con el petróleo, que se regula solamente para el Estado, porque es un recurso potencialmente estratégico y de gran importancia que ninguna empresa privada puede tener para sí sola. Si no, se podría hacer un monopolio con tener control total del mercado, crear hasta un régimen de control totalmente. Entonces por eso se le otorga al Estado, pero no es un recurso renovable, entonces se tienen que imponer también leyes para su conservación y no su uso desproporcionado del mismo, y cómo se debe implementar, a quienes se debe otorgar ese recurso y qué mecanismos se están empleando para conservarlo, mantenerlo o hacer que no se consuma tanto. Por ejemplo, tenemos como los renovables, que son las energías limpias que provienen del aire, el viento, el sol. Esas energías renovables que se pueden volver a generar sin consumir, o que su naturaleza nos permite, por ende, volverlos a aprovechar de forma instantánea, casi instantánea,
por eso son renovables, pero los que no son renovables, como el petróleo, que es un combustible fósil, el cual debe quemarse y hacer combustión, y ya no se puede reutilizar ese mismo combustible, entonces por ende genera más contaminación y agotamiento del mismo combustible. Entonces por eso se tiene que generar más políticas para empezar a cambiar a tecnologías que ayuden al medio ambiente y también que favorezcan a tener ese recurso para emplearlo en áreas más importantes como en medicina o en producción de fármacos. Okay. Muy bien, pues yo creo que ya ha quedado claro de todo este tema. El tema en general, sí. Esto ha sido todo. Bueno, pues, en mi parte. okay. Igualmente, pues esto ha sido todo por este podcast. Pues, sí. Gracias por su atención. Denle like si les gustó. Adiós, bye.